pastor por mí porque hay un espíritu que me oprime. No soy yo el que quiero tomar. No soy yo el que tiene que renunciar. Vos sos el que tenés que hacer que ese espíritu se vaya. ¿Se entiende a dónde voy? La Biblia por lo menos no enseña eso. La Biblia enseña que los pecados vienen de la concupiscencia de cada uno, de nosotros. ¿Y cómo el pecado puede salir? El pastor hacía acordar que una vez hablamos sobre eso. El pecado solamente sale por la boca, cuando yo lo confieso y me arrepiento. Entonces sale el pecado. No está volando por ahí el pecado, el cual el pastor tiene o alguien de autoridad tiene que orar para que se vaya ese espíritu. No, yo soy el que tiene que renunciar. La persona es la pecadora, la persona es la que tiene que renunciar. Yo soy el pecador, yo debo de renunciar a eso, arrepentirme, confesar para que yo pueda ser sanado. El mundo es el lugar más cómodo para el pecador. Provee todo lo que necesitas para sentirte a gusto. No es el que te hace pecar, es el que provee para que vos puedas pecar. Y si vos estás en el mundo, vos te sentís que estás cómodo, tranquilo. Si vos no tenés los principios cristianos, no conoces la Biblia, vas a salir y vas a estar en esa inmundicia que hay afuera, tranquilo, sin ningún pesar de tu conciencia, cauterizada como habla la palabra de Dios. Pero de esa manera vos no podés entender el Evangelio. Si vos vivís en ese mundo, no vas a entender el Evangelio, no vas a entender de qué sos salvo, por qué sos salvo y quién te salvó. Y si vos no entendés eso, por supuesto que no vas a poder recibir las buenas noticias de salvación. Y eso es un problema. Y eso es lo que en esta mañana quiero que podamos entender, comprender y valorar el gran gozo que tenemos de la redención que recibimos. Porque si no vivimos una vida plena, como dice la palabra de Dios, porque no hace faltan cosas. No tengo esto, si tengo esto voy a ser feliz, si tengo esto, ahora cuando tenga lo voy a hacer feliz. Y sigo siempre una vida deprimida, porque me falta. Pero vos cuando entendés de dónde Dios nos salvó y de qué nos salvó, ese pensamiento se va a ir de tu mente. Porque vas a estar tan agradecido por la redención que Él te dio, que las demás cosas, gloria a Dios si la tenemos. Una vez escuché a una persona que decía así: paso 80 años en una cárcel, en la peor cárcel que vos te puedas imaginar. Me muero ahí, me voy al cielo. ¿Preferís eso o vivir una vida plena con todos los lujos que puedas tener y morir y irte al infierno? ¿Con cuál te quedas? Creo que ninguno de nosotros está en una cárcel. Ninguno de nosotros veo, por lo menos a simple vista, veo que estén pasando una necesidad así de aflicción, de pasar hambre o no tener para comer. ¿Cómo no estar agradecido con lo mucho o poco que Dios nos dio? Y vivir una vida de contentamiento, en agradecimiento al Señor. Entender que Dios es santo y que Él no va a dejar pasar ningún pecado sin que sea castigado, sin que sea pagado. O lo paga Cristo en la cruz por medio de mi arrepentimiento, o lo pago yo. Y la paga del pecado es la muerte eterna. Él es justo, Él no puede pasar simplemente perdonando los pecados. Bueno, yo soy bueno, voy a perdonarle nomás los pecados. Él no puede, porque Él es justo. Y la justicia debe ser saciada. Y la justicia de Dios, para ser saciada, se sació en la cruz del Calvario. No hay otra forma de saciar su justicia. Para que mis pecados sean perdonados, tengo que irme a la cruz sí o sí. Proverbios 4:23, harto conocido. El versículo dice: por sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, o de tu corazón sale tu conducta. Sería en otra versión. No es que mana la vida, sino que de mi corazón sale cómo yo me voy a comportar. Por eso yo debo de guardar mi corazón. Una vez que nací de nuevo. Si yo no nací de nuevo, yo no puedo hacer esto. No puedo, me es imposible. Para el ser carnal es imposible guardar el corazón, porque es ponerme limitaciones nada más. Yo lo que necesito es ser recreado, nacer de nuevo, para que Dios cambie mi corazón. Y una vez que Él cambia el corazón, que anhelaba las cosas del mundo, que estaba cómodo en el mundo, que ni siquiera se daba cuenta de que el mundo le proveía para sus pecados, una vez que yo nací de nuevo, Él pone un corazón sensible al pecado.
Y ese es uno, o eso es una de las evidencias de que nací de nuevo. Ahora soy sensible al pecado. Me doy cuenta cuando peco. Ya no lo paso por alto. Ya no lo escondo. Me guía al arrepentimiento. No es simplemente hoy voy a tomar una decisión y ya se solucionó todo. No. Yo tengo que saber que Dios me tiene que hacer de nuevo. Yo debo anhelar que Dios me haga nacer de nuevo. No ocurre simplemente porque otra persona ora por mí. Ocurre cuando yo entiendo que soy un pecador y entiendo que necesito que Dios me haga nacer de nuevo. Y Él es el que hace ese es un milagro tan grande como el de Génesis 1:1. Cuando Dios hizo todas las cosas por su palabra. Que te haga a vos o a mí. Hablo por mí personalmente ahora, ¿verdad? Yo antes de nacer de nuevo era una persona, por supuesto que no, absolutamente, tal vez era moralmente correcto, porque tuve una buena educación de mis padres, pero las cosas de Dios lejos, ¿verdad? Fanatismo lejos, la iglesia lejos. En un 15 años o en un casamiento sí pisamos, ¿verdad? Pero antes de eso no, absolutamente ningún hambre o sed de su palabra, ni de comunión con Él, mucho menos. Trataba de llevar una vida moralmente correcta porque eso tal vez es lo que mi familia me inculcó. Ahora, cuando yo me di cuenta de que yo era un pecador, que con mi fuerza jamás iba a poder cambiar, cuando me di cuenta que por un solo pecado todo este universo fue condenado, el pecado de Adán, ¿cuánto más yo, después de, no sé, 26 años, cuánto pecado acumulé en esos 26 años delante de Dios? Cuando entendí quién era Dios, cuando entendí quién era yo delante de Él. No hubo otra cosa que postrarme y darle gracias por su salvación. Y a partir de ahí Dios cambió mi corazón. ¿Y cómo yo sé que cambió mi corazón? Con una ecografía, con un electro. Porque ahora yo anhelo las cosas de Él. Ahora yo soy sensible al pecado. Yo quiero agradarle a Él. Yo anhelo pasar tiempo en su palabra y conocerle a Él. Por eso yo sé que Dios cambió mi corazón y yo anhelo de todo corazón, porque sé que es el anhelo de Dios y su perfecta voluntad es que cada uno de los que estamos acá pase por ese proceso de nacer de nuevo, que Dios cambie tu corazón. No lo puedo hacer yo, no lo puede hacer nadie por vos. Es una acción milagrosa de Dios sobre tu vida personalmente, no hay de otra manera. Romanos 3:23, recién tiene vida cuando naces de nuevo. Antes de eso es un versículo que se conoce de memoria, pero pasa de largo, ¿verdad? Por cuanto todos pecados estaban destituidos de la gloria de Dios. ¿Verdad? Todos ya escuchamos ese versículo, ¿verdad? ¿Por qué no temblamos cuando leemos esto? ¿Por qué no tenemos miedo y decimos, wow, estoy destituido de la gloria de Dios? No puedo estar en comunión con Dios por el pecado mío. No que me hicieron hacer, no que me influenciaron a hacer, por mi pecado, por mi naturaleza, yo estoy destituido de la gloria. Eso me tiene que hacer temblar. Eso me tiene que hacer decir, desesperadamente necesito que esto se solucione. Y por mi fuerza no lo voy a poder hacer. Por eso Cristo vino a esta tierra. En 1 Juan 3, versículo 4 en adelante, vamos a ver un poquitito lo que Juan nos explica. Dice 1 Juan 3, versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, hablando de la ley de Dios, pues el pecado es infracción de la ley. Juan trata de explicarnos lo terrible que es el pecado y contra quién cometimos ese pecado. No es que yo pequé contra mi esposa, pequé contra el pastor, pequé contra mi líder, contra mis padres. Todo pecado que cometemos es contra Dios, es infringir su ley, no la ley que hay en tu casa, la ley de tránsito, es infringir la ley de Dios. Contra Él estamos pecando. Versículo 5. Y sabéis que Él apareció por Jesús para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Jesús vino a sacar todo lo que el mundo amaba. Él vino a quitar esas cosas que en tu naturaleza carnal el mundo y el diablo proveían para tu carne. Él vino a quitar, dice que eso.
Ahí vino a quitar el anhelo que vos tenés sobre esas cosas. ¿Se entiende lo que digo, verdad? No es que vino y desaparecieron esas cosas. Esas cosas siguen estando. Lo que Él vino a cambiar es el corazón que me atraía a hacer esas cosas. Versículo 6. Y todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Otra vez está hablando de un estilo de vida. Cuando habla Juan acá de no pecar, habla de un estilo de vida, no de nunca voy a cometer un pecado, porque de hecho en Juan 1, vamos a ver después, él habla que si decimos que no tenemos pecado, estamos mintiendo. Está hablando de un estilo de vida pecaminoso. Versículo 7 dice, hijitos, ¿se acuerdan el domingo pasado el pastor hizo acordar otra vez? Nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. Cuidado que nadie te engañe. No traes todo lo que recibas por el oído. Compararlo siempre con tus ojos en la palabra de Dios. ¿Realmente dice la palabra de Dios eso que me están enseñando? Pablo cuando le enseñaba a la gente de Berea, dice que los bereanos le escuchaban y se iban y leían para ver si con desconfianza leían lo que Pablo le enseñaba para saber si correspondía al Antiguo Testamento, lo que Pablo estaba enseñando. Dice que esas personas eran consideradas nobles por hacer eso. Versículo 8 dice, el que practica, acá clara otra vez, el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si te gusta lo que haces, sí, Kyle, está probando en el video. Que el que practica no es de Dios, es del diablo. Y Cristo va a deshacer eso, no es que va a deshacer todo lo que está por fuera, va a deshacer lo que está en tu corazón. La obra de Satanás, del mundo, todo lo que proveyó, todos los años de pecado, de vida pecaminosa, de práctica de pecado, se deshacen cuando se nace de nuevo. Dios cambia el corazón y cambia los anhelos que tenés hacia esas cosas. Por eso es tan importante que nosotros roguemos al Señor que tengamos ese nuevo nacimiento, que Él nos recree. El versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El no poder pecar no significa no va a pecar. No puede quiere decir no quiere pecar. ¿Se entiende? No es que no puede pecar, yo estoy atado para no pecar. No se trata de eso, es que no quiere, por supuesto. En 1 Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9, si confesamos, acá está la solución, acá está el evangelio. ¿Qué es lo que ocurre o qué es lo que debe ocurrir? Si confesamos nuestros pecados, qué buena noticia, ¿verdad? Él es fiel y justo. Él es no solo fiel, es justo. Él no es solo amoroso, Él es justo. Pero para que su justicia se cumpla, debe de haber un pago para el pecado. Y acá está. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La persona que dice, no, yo soy un santo. Cuando yo suba al cielo, el padre le va a decir, Jesús, correte un poco, acá se va a sentar mi hijo, ¿verdad? Así hay personas que piensan que son de esa manera, ¿verdad? O es el tercer apóstol de Cristo. Pero si nosotros entendemos que somos pecadores, nos va a hacer dependientes de Dios. Aún la persona más madura que vos podés conocer es susceptible al pecado. Todos somos susceptibles al pecado, aún lo maduro que seamos. ¿Sabes por qué pienso yo? Es un pensamiento nada más mío. ¿Por qué Dios permite que haya eso en nuestras vidas? Para que dependamos de Él. ¿Qué pasaría a un ser humano que lleva a un nivel, no sé, no hay niveles, ¿verdad? En el cristianismo, pero llega a un nivel de años de estudiar la palabra y dice, ya llegué, ya está, ya conozco bien la palabra, conozco la carta de Efesios, conozco todas las cartas paulinas, conozco bien el Antiguo Testamento, ya te conozco todo ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A chancharnos ahí, ¿verdad? Quedarnos tranquilos y con tal, yo ya llegué. La carrera acaba cuando suspiramos el último suspiro. Ahí termina nuestra carrera acá en la tierra. Ahí termina el tiempo de aprendizaje y de dependencia de Dios, cuando partamos a su presencia, no antes.
No importa cuántos años lleves, no importa los conocimientos que tengas. Creo que cuando vos más conoces y más conoces este principio, más depende de Dios. Más sabes que necesitas de Él. Más sabes que si descuidas tu comunión con Él, lo más probable es que tus deseos vayan otra vez hacia esa vieja vida. Y te va a doler, y va a haber consecuencias, y va a haber disciplina. Si sos un hijo de Dios, por supuesto que va a haber disciplina de parte del Padre, porque el Padre disciplina a sus hijos. Y tenemos que darle gloria a Dios si Él te está disciplinando por un pecado en este momento. Darle gloria a Dios porque sos su hijo. Ahora, si pecas deliberadamente, si practicas el pecado, y como es un pecado oculto, no hay consecuencias visibles, creo que lo que leíamos anteriormente se aplica a tu vida. Sos del diablo, no sos de Dios, porque Dios dice que a su hijo disciplina. Si yo cometo un pecado, Dios me va a disciplinar y doy gracias a Dios por eso. Debo entender eso, debo valorar eso. El ser sensible al pecado es una de las evidencias de que nacimos de nuevo. Enseguida me doy cuenta. El Espíritu Santo nos confronta con el pecado y nos guía, por supuesto, a la confesión y arrepentimiento de ese pecado. Creo que ocurre en cada iglesia. Cuando se habla de pecado, cuando se habla de nuestra naturaleza pecaminosa, las personas que más sienten ese dolor o esa carga cuando se está predicando sobre esto, es la gente que más tiene comunión con Dios. La gente que vos le ves más moralmente correcta, que le ama a Dios, que le sirve a Dios, es la que más mal se siente cuando se habla de pecado. Y la gente que vive una vida totalmente alejada de Dios, viene a la iglesia por venir, está mirando la hora para que termine el culto, le aburre la alabanza, no le gustan las cosas que se hablan acá, simplemente viene por venir. Esa es la gente que en este momento tal vez coma chicle o mire su reloj, no le afecta lo que se está hablando. Pero si vos naciste de nuevo, esto te tiene que llegar al corazón. Te tenés que sentir identificado con todo esto, porque de otra manera no vamos a poder valorar las buenas noticias de salvación. Si no entiendo de qué me salvó, no voy a poder valorar esa salvación jamás, jamás. Y esa es la diferencia entre la gente que es salva y la gente que no es salva. De las ovejas y los cabritos que van a estar todos juntos, del trigo y la cizaña, que la palabra de Dios habla, que van a estar ambos en el mismo lugar. Pero la diferencia está en qué te produce estas palabras del Señor. ¿Qué te produce lo que dice el Señor sobre el pecado, sobre tu naturaleza, sobre mi naturaleza, por supuesto, y de qué Él nos habló? ¿Te produce algo? ¿O realmente es simplemente un culto más, una información más? La gente pide avivamiento, ¿verdad? Y al salir del culto van a ver cualquier basura en la televisión o escuchar cualquier porquería en las músicas, en las radios, pero vienen al culto buscando avivamiento o diciendo, Señor, trae un avivamiento. Y después su vida no condice con lo que ellos dicen anhelar. Si yo quiero un avivamiento, el avivamiento es simplemente ser obediente a Dios. Si todo lo que estamos acá nosotros conocemos su palabra y somos obedientes, eso es lo que produce avivamiento. No lo hace que venga alguien a predicar sobre eso, no lo hace que alguien ore sobre eso, lo hace que vos y yo decidamos ser obedientes a la palabra. ¿Vos querés avivamiento en tu vida? Obedecer la palabra. Y vas a ver cómo el Espíritu Santo va a empezar a guiarte. De eso se trata el avivamiento. No es que hayan palomas por el culto o en tu casa o te vayas al trabajo con una paloma en el hombro. Se trata de que vos seas obediente y seas guiado por el Espíritu de Dios. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Categórica es la palabra de Dios. Categórica. No deja lugar para malinterpretaciones de ese versículo. Cuando sos guiado por el Espíritu, es un sello de aprobación de que sos hijo de Dios. Isaías 1:15. Vamos a ver un poquitito lo que habla ahí la palabra. Isaías 1:15 dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mi ojo. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré, dice. Vamos a ver el proceso que habla Dios acá.
con el pueblo de Israel, por supuesto. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agravio, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y el 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. ¿Hace cuánto que no te pones a cuenta con Dios? Acá no se trata de obras para salvación, se trata de un reflejo de mi salvación por medio de mis obras. ¿Y qué es lo que dice el 18? Ven un poco, vamos a estar a cuentas conmigo. Vení a estar a cuentas conmigo, dice Dios. Yo te pregunto, que vos te puedas contestar a vos mismo, ¿hace cuánto que no estás a cuentas con Dios? ¿Hace cuánto que no te sentás realmente y le decís, Señor, mi vida te agrada? Estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. Me duele el pecado. Me duele mi naturaleza pecaminosa. Digo como Pablo, miserable de mí, que vivo todavía en este cuerpo. Mejor me es irme al cielo, nomás ya estar con Cristo. Pero porque tengo una obra y tengo un propósito en esta tierra, sigo hosteando esta tierra, decía Pablo. Pero él entendía bien eso. No iba a poder ser el San Pablo de otras religiones. Él iba a tener que seguir siendo un cristiano dependiente de Cristo. Bástate en mi gracia. Mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad, le dijo el Señor claramente a este siervo. Así como nos dice a nosotros claramente también. Dependamos de Él todos los días. Sepamos quiénes somos y lo que necesitamos. Vení ahora y estemos a cuenta, dice el Señor. ¿Y qué va a ocurrir si hacemos eso? Si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Isaías 66:2 dice, mi mano hizo todas las cosas, así todas las cosas fueron hechas. Dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Temblás a la palabra de Dios. Ocurre eso cuando se habla de pecado en la Biblia. Temblás. ¿Te sentís que está hablando de vos? ¿O pensás en fulanito? Ayer he visto en la noticia, ese que le mató a tal, ese se vaya al infierno. Ese sí que es un pecador. O esta palabra es para vos y es para mí. Porque dice el Señor claramente que Él va a mirar al que es pobre y humilde de espíritu y al que tiembla su palabra. Ese de temblar y ser humilde de espíritu contrarresta lo que es el orgullo que nosotros llevamos. Consecuencia. Porque si sale a la luz ocurre esto, si sale a la luz ocurre esto. Lo que nosotros debemos entender es que cuando Dios te hace una nueva criatura, vos no odias el pecado por lo que hace, odias por lo que es. ¿Y qué decía Juan? Que era infracción de la ley. ¿Contra quién cometo? Contra Dios. Esa simple definición debe hacerme odiar el pecado. No por lo que produce, sino contra quién estoy pecando. ¿Contra quién estoy pecando? Contra Dios. Porque muchos, creo que el 90% de nuestros pecados los cometemos solo contra Dios. Son pecados ocultos, no salen a la luz. Tal vez no le afecte directamente a mi familia, pero estoy pecando contra Dios. Pero como yo odio solo los pecados que afectan a otras personas, los demás los dejo pasar. Y ese es un graso error. Si nosotros decimos que tenemos una relación con Dios o una nueva relación con Dios cuando nacemos de nuevo, nuestra relación con el pecado también debe ser nueva. No puede ser la misma, jamás. Porque si no, Dios está mintiendo y Dios no miente. Dios dice que te va a hacer una nueva criatura con nuevos deseos, con un corazón nuevo, que anhele cosas que Él anhela, que quiera cosas que Él quiere. Si eso prometió Dios, eso lo hace en cada uno de sus hijos cuando nacemos de nuevo. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios oye todas las oraciones, no oye todas las oraciones. Dios no oye las oraciones de gente que no es su hijo, lastimosamente. No es así. Necesitamos ser hijos de Él para que Él oiga nuestras oraciones. O no lo dice así su palabra. No es lo suficientemente clara su palabra para entender eso.
Debemos ser hijos de Él. Entonces dice que sus oídos están prestos a nuestras oraciones. No podemos decirle a la persona, no pasa nada, una persona que está afuera y qué sé yo, está en algún vicio, no pasa nada, tranquilo nomás, Dios te va a perdonar, Dios te va a oír, orale nomás a Dios. No, estás pecando, necesitas un Salvador, necesitas una buena noticia. Si morís en esta condición te vas a ir al infierno. ¿Es mentira o es verdad? Ah, pero es muy duro, ¿cómo le vas a decir a eso a una persona? Yo creo que más duro sería esa persona morir por ignorancia e irse al infierno, que vos le confrontes por medio de la palabra y le digas, sos un pecador y necesitas, pero Dios proveyó un Salvador, que es Jesucristo. Si te arrepentís y confesás tu pecado, Él te puede limpiar de ese pecado y dar un corazón nuevo, que ya no anhele esas cosas. ¿Querés eso? Por supuesto que la persona debe decidir si quiere o no quiere, pero yo como un hijo de Dios no me puedo quedar callado cuando una persona peca y decirle, no, tranquilo nomás, orá nomás. Si sé que no es un hijo de Dios, ¿a quién le va a orar? Y después va a venir, después de una semana te va a decir, oré todos los días y tu Dios no me escucha lo de ese Dios, mentira lo que dice la Biblia. ¿Es mentira lo que dice la Biblia? ¿O fue malo la información que yo le transmití a la persona? Orá nomás, o tranquilo nomás, no pasa nada. Claro que pasa, Cristo vino a morir por el pecado. Imagínense si pasa o no pasa. Imagínense si a Dios le agrada o no le agrada que tuvo que sacrificar a su hijo unigénito para pagar por tu pecado y por el mío. Por supuesto que es algo grave. No debemos de minimizar por quedar bien con la persona. Yo le voy a denunciar por mala praxis si un doctor tiene mis resultados que dicen que tengo un cáncer galopante y el tipo, es porque hay calidad, me dice, no, tranquilo, me va a tomar esta aspirina, ya está todo bien, anda nomás a tu casa, no pasa nada. Y después de unas semanas hace metástasis en todos lados. Por supuesto que le voy a denunciar a ese doctor, ¿verdad? ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me avisaste? Por lo menos para poder medicarme bien, ¿verdad? Y a nosotros también vamos a rendir cuentas si es que pasamos esa información a las personas. Pero muchas veces no tenemos la urgencia, ¿verdad? Porque esa persona es relativamente bien, moralmente bien, entonces no tenemos la urgencia de hablarle las buenas noticias de salvación. Porque tiene una buena familia, tiene recursos, tiene salud. Entonces no tengo la urgencia de hablarle porque no entendemos nomás. Nada de eso vamos a llevar de lo que tiene. Si no nació de nuevo, esa persona va a pasar una eternidad en el infierno. Y ese debe ser el detonante para que vos y yo le compartamos las buenas noticias. ¿Querés saber cómo se comparten las buenas noticias? Lee su palabra, ve cómo lo hacía la iglesia primitiva. Ve cómo lo hacía Pablo, cómo hablaba sobre el pecado. Si yo no hablo sobre el pecado, no puedo hablar sobre el rescate del pecado. No puedo hablar de la salvación si no sé de qué me estoy salvando. No vino para salvarnos de cosas materiales, no vino a salvar del problema más grave que vos y yo tenemos. Y con Lucas 7 quiero terminar. En Lucas 7, del versículo 36 al 49, cuenta un poquitito lo que Jesús pasó con un fariseo. Le voy a hacer un poquitito breve la historia. Un fariseo rogó a Jesús que comiese con él y se le invitó a su casa. Y al llegar Jesús a la casa de él, había una mujer que era pecadora. Como si fuera que el otro no es pecador, ¿verdad? Creo que la palabra se refiere a que esa persona reconocía que era pecadora. Esa es la diferencia. Porque fariseo lo más probable es que también era un pecador, ¿verdad? Dice que era pecadora al saber que Jesús estaba en la mesa, en la casa del fariseo, trajo un frasco alabastro con perfume y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, una pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, gran fariseo, era conocedor de la palabra. Sí, Señor, ¿qué necesitas? Entonces el 41 le dice, le cuenta una historia. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios, el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y
por supuesto, fariseo, es obvia la respuesta, ¿verdad? Si yo le debo $1.000.000 a una persona y otro le debe 100.000 guaraníes, a los dos nos perdona, ¿quién va a estar más feliz? Yo, ¿verdad? $1.000.000 le debía. El tipo me perdonó. Respondiendo Simón le dijo, pienso que aquel a quien le perdonó más. Y él le dijo rectamente a juzgado. Y vuelta a la mujer le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste un beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Acá no se trata de que vos tengas más pecado que yo. Acá se trata de que yo reconocer todos mis pecados y vos reconocer solo pocos. ¿Se entiende lo que digo? El fariseo tal vez decía, a ti tengo un error, qué sé yo. Cualquiera comete un error. Y la mujer se veía tal cual es. Y tuvo un arrepentimiento genuino. Por eso dice que se le perdonó mucho, porque se le perdonó todo. Y al otro que piensa que tiene un error, que bueno, esto es lo que tengo, Señor, no puede recibir el amor de Dios. Escuché una ilustración para entender un poquitito cómo podemos entender el amor de Dios. Dice que cuando, ahora de día, ustedes saben que hay estrellas en los cielos ahora mismo, ¿verdad? Ahora mismo, pueden salir afuera y hay millones de estrellas, ahora mismo. Pero vas a salir y no vas a ver ni una, ¿verdad? Porque está el sol. A la noche el sol se oculta y ahí recién vemos todas las estrellas. El amor de Dios es como las estrellas. Si yo pienso que yo estoy bien, si yo pienso que soy moralmente correcto, no soy tan pecador como los otros, no puedo ver el amor de Dios. Pienso que me merezco el amor de Dios inclusive. Pero yo cuando veo la negra oscuridad de mi propio corazón, con lo que yo batallo en lo oculto, y sé que Dios me perdona esos pecados y me arrepiento, ¿cuánto voy a valorar ese amor? ¿Cuánto lo voy a atesorar? Y actuaré como esta mujer, llorando a los pies de la cruz, diciendo, gracias, Señor, no merezco nada. No merezco nada. Y me das tanto amor. ¿Querés sentir el amor de Dios? Tenés que analizar quién sos vos delante de Él. Y saber que dentro de todo eso que sos y que no sos, que Él quiere que seas, Él te extiende su misericordia para que hoy, estando acá en el culto, pueda escuchar su palabra y reconocer que somos pecadores y reconocer que necesitamos un Salvador. El mundo piensa que necesita buenos consejos, no buenas noticias. Los libros más vendidos son 10 maneras de hacer tu vida feliz, 7 maneras para ser próspero. Y si hay uno que dice 6 maneras, ese se va a vender más porque es más corto, ¿verdad? Porque la gente piensa que necesita buenos consejos. Pero la palabra habla que nosotros necesitamos buenas noticias. Las buenas noticias son que el Señor nos puede perdonar nuestros pecados, que puede cambiar el destino eterno que inherentemente todos teníamos antes de conocerle a Él, que era el infierno. Él nos regala la vida eterna y con eso es suficiente. Te animo a que puedas a ponerte de pie en esta mañana. Quiero que puedas orar, cerrar tus ojos simplemente para que no te desconcentres con nada. No quiero que pienses en otras cosas, sino que en todo lo que el Señor nos habló en su palabra. Y yo voy a guiarte en una oración. Voy a orar, pero yo quiero que vos puedas orarle al Señor con tus propias palabras. Si realmente el Señor te habló, ¿cómo lo hizo conmigo? Yo creo que vamos a acercarnos en esta oración como esta mujer. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti, Señor, reconociendo que
Estábamos apartados de Dios, de ti, Señor, completamente, Señor. Que nuestros deseos iban para otro lado completamente y no para ti, Señor. Pero en tu infinita misericordia, tú nos regalaste la salvación por Cristo Jesús. La valoramos, Señor. Nos arrepentimos, Señor, de nuestros pecados. Nos arrepentimos, Señor, de todas las cosas que hicimos, dijimos, vimos, escuchamos, Señor, que no te agradaron a ti. Te rogamos, Señor, en esta mañana de todo corazón, Señor, que nos hagas una nueva criatura, que cambies nuestro corazón, Señor. Queremos amarte, queremos valorar el amor que tú nos demuestras en la cruz. Queremos, Señor, que nos perdones. Queremos que nos limpies de toda maldad. Rogamos a ti, Señor, que tu Espíritu nos confronte con nuestra realidad, Señor. Y nosotros, Padre, ser valientes para mirar en tu palabra, Señor, como en un espejo y comparar nuestra vida a lo que tú anhelas de cada uno de tus hijos, Señor. No la vida que demostramos hoy acá en el culto, Señor, sino la vida privada, la vida oculta. Lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos cuando estamos solos, lo que miramos. Ayúdanos en esos momentos, Señor, a confrontarnos con el pecado, que nos duela el pecado, Señor. Que no sea un chiste para nosotros. Es algo fue algo y sigue siendo algo muy serio, Señor, para ti. Y lo debe de ser para cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por la convicción que traes en nuestro corazón. Guíanos a un arrepentimiento genuino en esta mañana, Señor, para recibir tu perdón. Te amamos, Señor. Anhelamos tu presencia en nuestra vida y ser guiados por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te doy gracias por prestar tu oído y le ruego al Señor que así como nos habló a cada uno de nosotros, te vayas de acá con esta palabra y que hoy sea un día donde Dios cambie tu corazón. Si eso es necesidad para vos, Él lo va a hacer porque es una promesa de Él. Amén. Vamos a alabarle al Señor.